Ok, entonces vamos a recapitular un poco, ¿verdad? Los conceptos que se quiere transmitir a través de los videos sobre vibraciones forzadas armónicas y el primer caso, igual como hemos pasado, ¿verdad? Por vibración libre, no amortiguada. Ahora vamos igual primero a vibración armónica de sistemas no amortiguadas. Uno dice, pero ¿existen en realidad sistemas no amortiguados? No, no existe. Pero cuando son sistemas de muy, muy bajo amortiguamiento o tengo un amortiguamiento despreciable o por ejemplo un razón de amortiguamiento casi de 1% o menos, yo puedo resolverlo prácticamente con la solución de sistemas no amortiguados, ¿verdad? Porque usted va a ver que la solución es casi idéntica, ¿verdad? Hay leve diferencia, pero es prácticamente la misma, ¿verdad? Con unos diferencias de unos decimales que no es importante, que no es significativo. Por ende es que, aunque en la realidad no existen sistemas no amortiguados en vibración armónica, pero su solución me sirve especialmente para entender cómo comportan los sistemas que tienen muy bajo amortiguamiento. ¿Ok? Y aquí el video es largo, ¿verdad? Explicando un poco otra vez sentido físico de los números complejos, pero también es porque quisiera hacerles ver, ¿verdad?, cuál es la solución cuando la fuerza es un sinusoidal, cuando es un seno y después cuando es un coseno, ¿verdad? Son tres casos cuando es un coseno y después cuando ya yo uso exponencial complejo sin ningún temor, ¿verdad? Por eso es que ustedes dicen, profe, pero ¿qué es una fuerza compleja? ¿Qué es una fuerza de E y omega T? No existe, pero yo sé que este E y omega T, ¿verdad? Exponencial complejo, ya guarda en él seno y coseno a la vez y la derivación es mucho más sencillo. Y por ende es que ya de ahora en adelante todos los problemas que involucra sinusoidales, fuerzas sinusoidales, todo se trabaja con E y omega T en vez de trabajar con senos y cosenos porque es mucho más engorroso trabajar con senos y cosenos porque de esas dos funciones su derivada cambia de signo y todo eso hace que sea demasiado engorroso, ¿verdad? Y aquí la moraleja, ¿verdad? Es que eh, está aquí, ¿verdad? El resultado final que yo llego es esto. Es el primero, ¿verdad? Que la respuesta de un sistema no amortiguado está compuesto por un U estático. Ok. Este U estático no es el U estático del equilibrio estático. Voy a reiterar aquí una y otra vez. Este U estático de acá no es igual a la deformación del equilibrio estático por efecto gravitacional, con peso propio. No, ¿verdad? Los que están aquí presentes, recuerden esto, por favor, ¿verdad? Este U estático es porque la fuerza sinusoidal que actúa es una fuerza armónica, ¿verdad? Tiene una amplitud, o sea, una amplitud. Imagínense, si este omega infinitamente, fuera infinitamente pequeño, o sea, imagínense que fuera un omega que tiende a cero. Si fuera tiende a cero, ¿verdad? Ese peso, la fuerza tiende a ser constante, ¿no? O sea, tiende a ser una onda tan larga que siempre va a ser casi P sub cero. Entonces, cuando ese omega es muy pequeño, fuerza tiende a ser constante. Lo que hace sinusoidal es modularlo, ¿verdad? De que en vez de ser constante, entonces empieza a tener variación sinusoidal. Entonces, me gustaría siempre comparar, ¿verdad? Comparar cuál sería la respuesta del sistema en comparación con cuando la fuerza es constante. De la misma amplitud, P sub cero, ¿verdad? Misma amplitud P sub cero, pero constante. ¿Cuál es el efecto de que la fuerza tenga la misma amplitud, pero es sinusoidal? O sea, es variable, es sinusoidal. ¿Cuál es ese efecto de esa fuerza armónica en vez de ser constante? Entonces, este U estático es P sub cero, que es esta fuerza, es esa amplitud de la fuerza sinusoidal entre la rigidez K. O sea, cae el resorte, ¿verdad? Es como que esa fuerza, si fuera constante, ¿cuál sería la deformación? Sería como si fuera algo estático.
Y ese sería la deformación estática al someterse a la fuerza P sub 0 si no hay armónica, ¿verdad? Si no hay esa modulación sinusoidal. Por eso se llama U estático. Sería el caso estático si no hay variación sinusoidal. Y eso no es igual a la deformación del equilibrio estático. Son cosas diferentes, ¿de acuerdo? Para que recuerden siempre esto. Entonces, ese U estático es P sub 0 entre K, ¿verdad? ¿Y cuál es el efecto de que esa fuerza es armónica, es sinusoidal? Aparece entonces este FAT. Porque si no es sinusoidal, vean que si omega fuera 0, o sea, vean, FAT es igual a esto, ¿verdad? FAT es, eso es para que tenga valor absoluto, para que sea un valor, un coeficiente, ¿verdad? Un factor. Entonces, vean el gráfico, ¿verdad? Es así. O sea, si omega, aquí es X es razón de frecuencias, ¿verdad? Arriba es omega de la fuerza externa, abajo es omega, frecuencia natural del sistema. Si la frecuencia del sistema, perdón, de la fuerza, omega, es muy, muy baja, que tiende a ser 0, que tiende a ser como una onda demasiado largo, que casi que es estático. Vean que Fa tiende a ser 1, ¿verdad? 1 sobre 1 menos 0, porque omega es 0, es 1. Y eso me vuelve al caso estático, porque sinusoidal, ¿verdad? Que depende de la omega de fuerza externa. Ese es muy, muy, muy bajo, que tiende a ser 0. Eso es 0, esto es 1. La deformación es U estático. ¿Ok? Pero ¿cuál es el efecto de que ese omega, la fuerza cambia? Empieza a ser sinusoidal, tiene la frecuencia, bueno, dependiendo de la razón, de la relación que tiene respecto a la frecuencia natural, puede, vean, puede aumentar la amplitud hasta llegar a resonancia, que cuando la razón es 1, cuando la frecuencia externa es igual a omega n, entran en resonancia. Que la amplitud en principio tiende a infinito. Fa tiende a infinito, ¿verdad? Solo que aquí, 1 menos 1 es 0, ¿verdad? Pero también aquí, seno de omega t menos phi sub 0 también llega a ser 0, ¿verdad? O sea, llega a una forma de 0 entre 0, que de hecho hay más adelante se abordó esa parte. Y tiene infinito, ¿verdad? Pero también, si la frecuencia externa es mucho mayor, o sea, es muy rápida la fuerza externa en comparación con la frecuencia natural, entonces puedo yo, en vez de aumentar la amplitud, reduce la amplitud, inclusive tiende a cero, ¿verdad? El FAT. Entonces, este FAT es el factor de amplificación dinámica, es el factor que determina cuál es el efecto dinámico de una fuerza armónica sobre un sistema más resorte, ¿verdad? Entonces son tres términos: U estático, FAT y sinusoidal. Sinusoidal, como ya hemos dicho, ¿verdad? Varía entre 1 menos 1 y hay un fase. Y ese fase indica, aquí en ese caso, que es no amortiguado, es 0 o 180, es respecto a quién? Respecto a la fuerza. Porque la fuerza, vean que la fuerza es P sub 0 seno omega t. Entonces, la respuesta puede estar en fase, o sea, phi es igual a 0, está en fase, o sea, van juntos. O sea, es decir, si yo estoy en esta parte con la frecuencia de la fuerza menor a la frecuencia natural del sistema, yo estaría en fase. Lo que quiere decir es que si la fuerza, digamos, voy a dibujar un gráfico aquí. Si la fuerza va así, en negro, ¿verdad? La respuesta también va así. Las unidades son diferentes, por supuesto, ¿verdad? Pero va en fase. Pero si la fuerza es mucho más rápida en su frecuencia, que era natural, que era frecuencia natural del sistema, omega n, más bien va al contrario. Phi es 180. Lo que quiere decir es que de sen de omega t menos 180 es decir que se desfasa 180 grados. O sea, 180 es al revés, ¿no? Entonces, en ese caso, la fuerza que es negra va a la arriba, la respuesta del sistema iría hacia el lado contrario. Y si usted dice, eso es posible, que yo hago la fuerza para la derecha y el sistema para la izquierda. Si es posible, si no, vean sus edificios. Cuando hagan la prueba de vibración forzada, vean.
¿verdad? Graben video y vean cómo comporta su edificio cuando usted le mueve en la base. Va a ver de que si llega a una frecuencia dada, usted empieza a mover la base y el edificio se va hacia el sentido contrario, ¿verdad? Es ese mismo efecto. Para eso es proyecto, para que vean con sus ojos qué ocurre realmente esto, ¿verdad? Esto es entonces, digamos, el núcleo o lo más importante de la parte de vibración no amortiguada. De la solución hay tres partes: U estático, que ya expliqué, ¿verdad? No tiene que ver con U equilibrio estático, no tiene que ver con efectos gravitacionales, sino es que se quiere comparar si la fuerza fuera estática, ¿cuál sería la deformación? Estática. Pero al no ser estática, al ser modulado, al ser sinusoidal, ¿verdad? Entonces hay un efecto dinámico que es expresado, que es, digamos, referido, ¿verdad? Que se expresa mediante este factor, el FAT, ¿verdad? Como se le llama el FAT, que amplifica la respuesta dinámica, ¿verdad? Y es una función de razón de frecuencias, ¿verdad? Y el último término es un sinusoidal, ¿verdad? Que varía su amplitud entre 1 menos 1. Entonces, en casos prácticos de diseño, ¿verdad? En obras civiles, no me interesa mucho esa variación, ¿verdad? Si es más 1, menos 1, si es un sinusoidal, yo sé que es un sinusoidal con la frecuencia de la fuerza externa. Aquí vean que responde esa solución particular, ¿verdad? Responde de acuerdo a la frecuencia de la fuerza. En solución me interesa más la amplitud, porque amplitud tiene que ver con información y información tiene que ver con si entra en rango elástico, inelástico o no, se daña o no se daña, tiene que ver con la deformación, ¿verdad? Y la fuerza que se somete al sistema. Entonces, en efectos prácticos, me interesa mucho más para diseño, ¿verdad? O para problemas prácticos, esta primera parte. Nada más. Esto lo que indica es que varía sinusoidalmente y guarda la información de fase, ¿verdad? ¿Cómo es la fase respecto a la fuerza de entrada al sistema, ¿verdad? Fase en sentido de visualizar esas fuerzas en el plano complejo, ¿verdad? Esa fuerza es un sinusoidal, ¿verdad? Es un zeta, ¿verdad? Zeta igual a omega t. Este es un P sub 0 E omega t. Y va girando, ¿verdad? Entonces, que está fuera de fase, es decir, que es una fuerza, está aquí, ¿verdad? Esa es la fuerza elástica, es K por U, ¿verdad? Si omega es mucho mayor a omega n, por ejemplo, ¿verdad? 180 es eso, ¿verdad? Fase es eso. Viéndolo para complejo que vamos a ver más adelante. Ok. No se pregunta sobre esta parte de vibración no amortiguada armónica. Por supuesto, la solución general, ¿verdad? Que se llega, hay una parte que proviene de la solución homogénea y otra parte que proviene de la solución particular. Sin embargo, se le llama siempre la parte homogénea transitorio porque en realidad en la vida real no existe sistemas no amortiguados idealmente. Siempre existe amortiguamiento, nada más que tiene muy bajo amortiguamiento. Entonces, por más bajo que sea el amortiguamiento, esta parte de la solución homogénea siempre se disipa con el tiempo. Por eso le llama transitorio, ¿verdad? Y queda siempre la solución particular que se llama solución estacionaria. ¿Ok? Y para ello vamos a ver entonces la solución de vibración armónica amortiguada. ¿De acuerdo? Vean, esa es la solución cuando entra en resonancia, porque llega a la forma de 0 entre 0, ¿verdad? ¿Ok? ¿Estamos bien? O no bien porque no vieron videos. Ok, bueno, Ley, si no lo ven después, ¿verdad? Aquí, digamos, lo que comento son los puntos más importantes y después se dan cuenta con los videos, ¿verdad? Ok, ahora, vibración armónica de sistemas con amortiguamiento viscoso o amortiguada es que ya, ¿verdad? Considero el caso subamortiguado, que es que me interesa, y yo tengo una fuerza sinusoidal que es función exponencial compleja. Y aquí tengo sistema más resorte amortiguador, ¿verdad?
Aquí entonces, para no cansarles con todo el cuento, lo pueden ver con más detalle después. Vean que normalizo esta entrada, ese coeficiente, ¿verdad? De la segunda derivada, dividido entre m todos, ¿verdad? Y yo entonces con las definiciones que ya hemos visto antes, cambio c por m, por la definición de Casí, ¿verdad? Que yo sé que Casí es c entre 2m omega n, paso 2 y omega n para acá, cambio por este coeficiente, y k entre m es omega n al cuadrado, entonces omega al cuadrado y queda p sub 0 entre m. Me queda la parte izquierda únicamente en función de Casí y de omega n, ¿verdad? Entonces, solución complementaria ya se obtuvo, ya se había, digamos, hecho, ¿verdad? En la parte de derivación de una amortiguada, pero dejamos así porque tenemos que encontrar solución particular para después encontrar los coeficientes, ¿verdad? Entonces, solución particular, ya por Euler, si es una función exponencial, sea complejo o no, siempre la solución particular es exponencial, ¿verdad? Entonces yo uso el mismo exponencial, ¿verdad? Que es complejo, derivo una vez, derivo dos veces, ¿verdad? Que es complejo, se deriva igual, ¿verdad? Baja un i, después baja otro i, queda i al cuadrado, que es menos 1, ya sustituyo en la ecuación inicial, ¿verdad? En esa ecuación inicial, entonces ya, ahí obtengo esto, ¿verdad? Lo que quiero saber es cuál es este constante c, ¿verdad? Esa amplitud, ¿verdad? Que acompaña al sinusoidal, que es este exponencial complejo, ¿verdad? Esa es la, la amplitud, ¿verdad? De ese sinusoidal. Ok, entonces vamos a ver qué sale del c. Y sale aquí c, números complejos, con todo eso, ¿verdad? A grupo c, ¿verdad? Queda p sobre m y queda una razón, una cuadrática de cosas raras aquí, no importa. Saco omega n para afuera, ¿verdad? Y me queda razón de frecuencias, ¿verdad? Aquí. Y después, yo voy a pasar omega n a dividir a la derecha, ¿verdad? Paso esto aquí y recordando la definición, ¿verdad? La definición que omega n al cuadrado es k entre m, por ende m por omega n al cuadrado es k, entonces se convierte la parte derecha en p sub 0 entre k. De nuevo sale este que se llama u estático, otra vez, ¿verdad? Y yo paso, bueno, aquí lo que me queda es pasar este chunche, este señor gigante, que a usted no le gustan, a la derecha, a dividir, y ya tengo C, donde espejo constante C, que era amplitud de sinusoidal, ¿verdad? Esa es la amplitud, que es lo que más me interesa, porque el otro es sinusoidal, varía entre 1 y menos 1, ¿verdad? Y me queda P sub 0 entre K, que es subestático, entre este señor, que es un número complejo, que tiene 1 menos razón de frecuencias al cuadrado, que es la parte que es como lo que ya hemos visto en la derivación armónica no amortiguada, pero aquí aparece un i que tiene que ver con casi, con amortiguamiento. O sea, amortiguamiento participa, pero en otro componente, en componente imaginario, ¿verdad? Que está desfasado 90 grados respecto a la parte real. ¿Ok? Y aquí, para que no tengan un número complejo en denominador, que no tiene sentido físico, entonces normalizo, ¿verdad? Denominador multiplicando por su conjugado complejo. Aquí es más, aquí es menos. Entonces aquí me queda la parte de abajo, ¿verdad? Este por este. Me queda un número real, ¿verdad? Y aquí, ¿verdad? Vean que aquí arriba queda un número complejo, pero recordando que esa es la forma rectangular de escribir un número complejo, ¿verdad? Es un a más bi, aquí es un a menos bi. Lo puedo expresar como en forma polar, como otra vez como un exponencial complejo. Entonces calculo la amplitud. Vean que la amplitud de arriba es igual que la de abajo, nada más con una raíz cuadrada. Entonces esa raíz cuadrada se va con el de abajo y me queda una raíz cuadrada de abajo, ¿verdad? Y me queda este ángulo de fase. Phi sub 0, ¿quién es? Entonces es de recordar, ¿verdad? De que el número complejo es así, ¿verdad? Es que yo tengo una parte real, parte imaginaria. Entonces tengo en la parte real aquí 1 menos omega entre omega n al cuadrado. Y la parte imaginaria está abajo, ¿verdad? Es 2 casi omega entre omega n, ¿verdad? Y aquí va, ¿verdad? Este es el ángulo
pi sub 0, negativo, porque está en el lado negativo, ¿verdad? O sea, este es negativo. Entonces, el ángulo sería tangente de -1 de este señor entre este. Un tangente, ¿verdad? Y es negativo, negativo, ¿verdad? Porque está en el lado negativo. Y ya, listo. Entonces, ¿cuál es este constante C? Es esto, ¿verdad? Es U estático por un factor que es un número real, ¿verdad? Un factor que de nuevo se llama el FAT, el factor de amplificación dinámica para el sistema amortiguado, porque aquí hay amortiguamiento, es un factor de número real, más una cuestión de fase. Vean que aquí esta exponencia compleja lo que indica es una fase, ¿verdad? Y que combinándose con la solución que es sinusoidal, que es E omega t, ¿verdad? Entonces, este exponencial se une con el otro. Entonces, me queda que la solución particular, ¿verdad? Debido a la fuerza armónica en sistema amortiguado, es P sub 0 entre K, que es subestático, por este señor, que se llama FAT, es un número real, por un sinusoidal con un ángulo de fase muy similar al caso anterior, y que se puede escribir así. U estático por FAT por sinusoidal con ángulo de fase. Igual son tres términos, pero para el caso amortiguado, ¿verdad? Y el caso, y la solución general, ¿verdad? Que hay que encontrar sería transitorio, ¿verdad? La solución homogénea o complementaria más la particular o la estacionaria. Y que para encontrar constantes A y B es bastante tedioso, vean, ¿verdad? Todo el trabajo que lleva, ¿ok? Y después, si usted grafica esta solución general, ¿verdad? Solución general gráfica con esas constantes, va a ver de que esa vibración con una frecuencia natural propia se disipa en un par de ciclos y ya después queda únicamente la solución particular que sigue a fuerza, a frecuencia de la fuerza externa. Vean que la solución estacionaria, E omega es omega de la fuerza externa, mientras que transitorio es omega natural. ¿Ok? Entonces, eso sería lo del sistema amortiguado, ¿verdad? Su respuesta, aquí hay diferentes ilustraciones. Gráficamente, entonces, ¿qué me interesa? Como ya he comentado, ¿verdad? Lo que me interesa es esa solución, ¿verdad? Como ese es un sinusoidal, también tiene una cuestión de fase, pero lo que más me interesa para diseño de la amplitud. Me interesa mucho entonces saber cómo se veía este FAT, porque este FAT es medio complicado, ¿verdad? Esta función de raíz cuadrada, ¿verdad? De algo al cuadrado más algo al cuadrado. Y en realidad, si ustedes eh, colocan el valor igual a 0, o sea, se asume casi igual a 0 que el caso no amortiguado, si casi es igual a 0, van a ver de que la solución se devuelve a la solución del caso no amortiguado. Exactamente. Quedaría la solución exactamente igual. Por eso es que el caso no amortiguado se puede considerar como un caso particular nada más y que es una solución que me sirve bastante bien cuando casi es muy bajo, como por ejemplo menor a 1%. ¿Ok? Y aquí cómo se ve ese FAT, se ve así, ¿verdad? ¿Cómo se ve el FAT? Entonces, aquí me interesa recargar la importancia que tiene el amortiguamiento. Porque vean que eje X es la zona de frecuencias, ¿verdad? Esa es el FAT, ¿verdad? Esa es la expresión del FAT. Y aquí está el ángulo de fase, que comentamos ahorita, ¿verdad? Vean el FAT. Cuando yo entro en resonancia, ¿verdad? Cuando no hay amortiguamiento, amplitud tiende a infinito. Y de hecho, como hemos visto anteriormente, en caso de resonancia en sistema no amortiguado, la amplitud va a crecer linealmente hasta infinito. Por supuesto, no llega nunca a infinito, ya mucho antes ya se habría destruido el sistema elástico, ¿verdad? Ya entraría en rango inelástico y se daña o falla, ¿verdad? Material. Cuando tengo amortiguamiento, vean cómo afecta la amplitud en resonancia. Vean que cuando tengo 1% de amortiguamiento, por ejemplo, acero, ¿verdad? O estructuras de cables, cuando entro en resonancia, la amplificación es 50. Por eso es que les pedía ver el video de Tacoma Bridge, ¿verdad? Pone Tacoma
que como entra en resonancia, ustedes ven que en resonancia eso es un puente colgante de cables, no hay ninguna, o sea, la amplificación es 50 veces o más, porque el amortiguamiento de un sistema de cables es menor que 1%. Entonces, que amplifique la respuesta dinámica en comparación con la estática 50 veces, no hay ningún factor de seguridad que le pueda salvar, si no ha tomado en cuenta propiamente efecto dinámico. 50 veces, ¿verdad? Si aumenta un poco de amortiguamiento, 2%, se reduce a la mitad 25 veces. Si fuera 5% concreto, 10 veces. Vamos a decir mucho, ¿verdad? 10 veces. Y si ya añade algún dispositivo de amortiguamiento, llega a 10%, ahí ya 5 veces. 20%, aquí acercamos más, verán un poco. Vean que conforme aumenta amortiguamiento del sistema, el máxima respuesta ya no ocurre justamente en la resonancia, ¿verdad? Sino que ocurre un poco menor a la resonancia. Recuerde esto, ¿verdad? Un poco menor, aunque la solución es parecida, ¿verdad? Entonces, cuando ya amortiguamiento es alto, 20% vea el máximo. El máximo no ocurre justamente en resonancia. Y ni decir cuando llego a 50%, el máximo ya está en otro lado, ¿verdad? Otro lado, ¿ok? Y aquí el máximo, el límite, ¿verdad? Cuando es 1, vean que el FAT, ¿verdad? Vean que no amplifica, porque ya no oscila, ¿verdad? Ese es el límite que puedo llegar, ¿de acuerdo? Ese es sobre el FAT, que es el factor de amplificación dinámica, ¿verdad? ¿Cómo amplifica respecto al caso estático? O sea, como es la fuerza estática, en el caso de que la fuerza es una armónica, ¿verdad? Una armónica. ¿Cómo puede amplificar la respuesta? Dependiendo de la relación de frecuencias entre la natural y la fuerza externa, y también del amortiguamiento. Y cuando estoy en resonancia, depende únicamente del amortiguamiento, ¿verdad? Que me pueda salvar es amortiguamiento. Y aquí ángulo de fase. Vean que si tengo amortiguamiento muy bajo, por ejemplo 1%, el ángulo de fase es esa línea. La función es un arcotangente, ¿verdad? Un arcotangente. Esta función es casi y también de razón de frecuencias. Entonces, gráfico una curva para cada casi. Y dejo eje X es razón de frecuencias y eje Y el ángulo de fase. Entonces, cuando el amortiguamiento es bajo, 1%, es esta curva, ¿verdad? Esta curva que está afuera. Esta curva de que está aquí. Es esta. Es esta, ¿verdad? Comparado con el caso no amortiguado, el caso no amortiguado es o 0 o 180. Lo único que cambia un poco es en los lugares cerca de resonancia, que es un poco más suave, ¿verdad? Por función arcotangente. Nada más eso. Pero en realidad, si estoy alejado de la resonancia, la respuesta es exactamente la misma, ¿verdad? Para 1%. ¿Ok? O sea, no hay error significativo si uso el caso amortiguado o no amortiguado. ¿Ok? Conforme aumento de amortiguamiento 2%, ya es otra curva. Aquí hay un poco más de chanfle, un poco más suave, ¿verdad? En regiones cerca de resonancia. 5% un poco más suave, 10% aún más, 20% ya es esta, ¿verdad? Que ya es mucho más suave, ¿verdad? Pero siempre tiende asintóticamente al ángulo de 180 grados y cuando la frecuencia es muy baja, siempre tiende a cero, ¿verdad? El ángulo. Ese efecto de amortiguamiento en el ángulo de fase, ¿verdad? Y como reitero, ese ángulo de fase lo que expresa es cuál es la relación de atraso, ¿verdad? Que puede tener la respuesta del sistema, que es esta, ¿verdad? Que es la estacionaria, porque la que permanece en tiempo es esta, la estacionaria, con respecto a la fuerza. La fuerza P de T es un P sub 0 por E y omega. Ese ángulo de fase es como un atraso, ¿verdad? Ese gráfico, como un sinusoidal, lo que indica es que, ok, si esa es la fuerza, ¿verdad? La respuesta estaría atrasada un poquito, ¿verdad? Se atrasa.
¿ok? Y esta distancia, ese tiempo de retraso, es igual a ángulo de fase entre omega de la fuerza externa, ¿verdad? Se calcula un tiempo, ¿verdad? De atraso. Omega, ángulo de fase es un ángulo, rayanes, omega es rayanes por segundo, ¿verdad? Ok, y cuando entra en resonancia, una particularidad muy importante es que vean, sin importar cuál sea el amortiguamiento, cuando entro en resonancia, todas las curvas, sin importar cuál sea el amortiguamiento, pasa por un ángulo de 90 grados. O sea, es decir, sin importar cuál sea el amortiguamiento, si yo entro en resonancia, ese ángulo de fase es 90. Es decir, ¿qué quiere decir que es 90? 90 quiere decir, digamos, si un seno, ¿verdad? De omega t menos 90, eso es un coseno, ¿verdad? Coseno. O sea, coseno y seno lo que difiere es en un 90 grados. Lo que quiere decir es que en caso de resonancia, la fuerza que es esta negra actúa así. Y la respuesta estaría así. 90 grados, ¿verdad? Cuando está en máximo, está en cero. Aquí empieza, ¿verdad? Así. Algo así. Se despasa 90 grados, ¿verdad? Cuando uno llega al máximo, otro está en cero. Cuando uno llega al máximo, otro está en cero. Y así viceversa, ¿verdad? Esto es condición de resonancia. ¿Y cómo se explica eso? Entonces podemos ir al, bueno, antes de llegar a esa parte, ¿verdad? Que es análisis de fases. En caso particular, cuando ocurre resonancia, ¿verdad? Podemos, aquí ya no hay, ya no es singular porque ya no hay la forma de 0 entre 0, sino que la solución se grafica, ¿verdad? En resonancia llegaría a esta forma, ¿verdad? Habría una envolvente que contiene una cota máxima de U estático entre 2 casi, ¿verdad? O sea, cuando entro en resonancia, este es 1 menos 1 igual a 0. Aquí este es 1. Quedaría el FAT igual a 1 sobre raíz cuadrada de 2 casi al cuadrado. El cuadrado se va con la cuadrada, con la raíz cuadrada queda 1 sobre 2 casi. Ese es el FAT en condición de resonancia, ¿verdad? Por ende es que la amplitud sería acotado por el U estático entre 2 casi. El resto esencialmente es de la operación, la parte sinusoidal, ¿verdad? Y exponencial negativo, que al fin y al cabo es una envolvente que determina que va creciendo la amplitud en forma asintótica hasta aproximar a la amplitud máxima, que es acotado, determinado por casi, ¿verdad? Por ende, en condición de resonancia, el amortiguamiento es el que determina cuál es la amplitud que puede llegar. Ya la cota, ¿verdad? La cota depende de U estático, que es P sub 0 entre K, y lo que puede ser grande o pequeño depende entonces del denominador, depende del valor de casi que tenga el sistema. ¿Ok? Preguntas hasta acá. Nos queda un mes de clase, ¿verdad? Entonces, voy a terminar de explicar entonces qué significa esos fases, ¿verdad? Aunque todo eso hay videos, ¿verdad? Que puede ver con más calma, pero voy a tratar de explicar el concepto de esto, ¿verdad? Entonces, yo he hablado mucho de ese ángulo de fase, ¿verdad? De que en caso amortiguado hay un ángulo de fase que me determina esto, ¿verdad? Ese fase, uno dice, ¿para qué es ese fase? ¿Verdad? En realidad me sirve para hacer análisis fasorial, ¿verdad? Para encontrar cuál es la relación de las fases entre múltiples fuerzas. Porque en un sistema dinámico, masa resorte, ¿verdad?
en un sistema más sobresorte amortiguador, como ustedes ven acá, tengo cuántas fuerzas. 1, 2, 3, 4 fuerzas interactuando que concluye, ¿verdad? En un estado de equilibrio dinámico. Pero tengo una fuerza elástica que depende de desplazamiento, una fuerza de amortiguamiento depende de la velocidad y una fuerza inercial que depende de la aceleración. Y, por supuesto, fuerza externa, que en este caso es una fuerza armónica, ¿verdad? Ya yo sé que la solución U, ¿verdad? U se desfasa respecto a la fuerza externa, que es un P sub 0 E I omega T. U, ¿verdad? U es U estático por FAT por E I omega T menos un ángulo de fase inicial. O sea, se desfasa un ángulo. ¿Y quién es U punto? U punto de derivar esto. Y U punto de derivar otra vez U punto. ¿Y cómo afecta esa fase y cómo lo puedo estudiar más fácilmente? Entonces, en lo siguiente es este análisis, ¿verdad? Analizar cómo es que me afecta esa fase a las fuerzas, aprovechando números complejos, que es mucho más sencillo expresarlo, ¿verdad? Entonces, acá, fuerza es así, ¿verdad? Como ya he explicado, ¿verdad? P sub 0 E omega T, ¿verdad? Recordando que esta es una fuerza compleja, ¿verdad? En eje imaginario, eje real. Es una fuerza que gira en el plano complejo, ¿verdad? Esa es la fuerza. Gira, ¿verdad? Ese ángulo es omega T. Uno da una vuelta, es un ciclo, es un periodo, ¿verdad? Es una armónica, ¿verdad? Es un sinusoidal que es periódico. La solución es U, ¿verdad? Y la solución es U estático por FAT por exponencial complejo, pero con un ángulo de fase. ¿Y cuál es la fuerza de amortiguamiento? CU punto. Que U punto, ¿cómo lo obtengo? Derivo esto, derivo U. Derivo esto, lo que se baja es I, omega, porque derivada de exponencial complejo es derivada de los coeficientes que acompañan al tiempo, ¿no? Derivada respecto al tiempo. Baja I omega, ¿verdad? Que está acá. Baja este I, baja este omega. Y fuerza de amortiguamiento es C, coeficiente de amortiguamiento por velocidad, C por los demás, ¿verdad? C por los demás, que es velocidad. Ok, uno dice, ¿cómo hago con este I? ¿Qué significa este I? A recordar que todos esos números complejos es una forma rectangular de escribirlo, ¿verdad? En realidad, I, cuando es igual a I, en forma polar es E, I, pi medios, ¿verdad? Porque está acá. Amplitud es 1. Entonces cambio este I por este E, I, pi medios, que es la forma polar de escribir el número complejo I, ¿verdad? Y este de forma polar lo combino con el otro. Entonces llego a que la fuerza de amortiguamiento es C omega, que bajo de arriba. Ese omega, recuerden, es omega la fuerza externa, por U estático, por FAT, por E omega T menos pi sub 0 más pi medios. Ok, ahora sí. Vamos a dibujarlo, ¿verdad? Entonces, esa fuerza elástica, ¿verdad? Tiene un atraso de phi sub 0. Esa fuerza de amortiguamiento respecto a la fuerza elástica Fs está adelantado más bien 90 grados en el plano complejo, ¿verdad? Y la fuerza inercial, que es MU2 puntos, debes derivar fuerza de amortiguamiento otra vez. Si deriva este otra vez, ¿verdad? Vean que baja otro I, ¿verdad? I al cuadrado es menos 1. Y aquí multiplicado por la masa, obtengo entonces esta ecuación, ¿verdad? Baja otro omega también, lo que llama M omega al cuadrado por menos 1. U estático FA por exponencial complejo como ángulo de fase phi sub 0, ¿verdad? Pero ¿qué quiere decir ese menos? El menos es decir que está acá, menos 1, ¿verdad? En eje real. Ese es un ángulo de fase de pi, 180, ¿verdad? Entonces, menos 1, cambio por E y pi, que se une con el exponencial complejo del sinusoidal. Y llego a que la fuerza inercial es masa por esto,
con el sinusoidal que tiene su fase pi veces mayor que la de deformación, la de fuerza elástica. Es decir, fuerza elástica está aquí, la fuerza inercial está acá. Y como el DCL, yo sé que la suma de las fuerzas deben ser igual a 0, ¿verdad? Lo que quiere decir es que la suma vectorial de todas estas fuerzas P sub 0, ¿verdad? Fuerza externa, fuerza elástica, fuerza de amortiguamiento y fuerza inercial deben ser 0. Y todos son fuerzas en el plano complejo, en un plano bidimensional. Es como si fuera una estática de partícula en el plano. Entonces puedo sumar las fuerzas como si fuera un polígono cerrado, ¿verdad? Si suma fuerzas da 0, formaría un polígono cerrado. Y vamos a ver qué está pasando. ¿De acuerdo? En caso de resonancia, ¿qué pasa? Con una resonancia, phi sub 0, ángulo de fase es 90 grados, independientemente de cuál sea el amortiguamiento. ¿Qué es esto? Vean que la suma de fuerzas es esas tres fuerzas menos P, ¿verdad? Menos fuerza P igual a 0. Entonces, la fuerza P, ¿verdad? Inicialmente iba para afuera, ¿verdad? Es para afuera. El cambio de signo, ¿verdad? Voy a dibujar aquí, tal vez. Voy a hacer aparte. Si aquí es fuerza P, ¿verdad? Aquí es fuerza P. El ángulo de fase con resonancia 90 grados quiere decir que está atrasado 90 grados. Fs. Pero la fuerza de amortiguamiento es 90 grados más adelantado que Fs. Esta es fuerza de amortiguamiento. Y fuerza inercial es 180 grados más adelantado que fuerza elástica. Esa es la fuerza inercial. Y si sumo todas esas fuerzas dibujando un polígono cerrado, recordando que esa fuerza tiene un signo menos, le doy vuelta a la flecha. Le doy vuelta. Y yo uno cola con la flecha como haciendo un polígono cerrado, ¿verdad? Esa fuerza externa, fuerza elástica. Bien, yo paso esta fuerza de amortiguamiento para acá. Yo paso fuerza inercial para acá. Y formo este rectángulo. Este es en forma gráfica, ¿verdad? En forma de un polígono cerrado, el equilibrio dinámico que se observa acá, ¿verdad? Recuerden que todas estas fuerzas están girando con la velocidad angular omega, ¿verdad? Está girando, pero esa forma de rectángulo más se mantiene, ahí va girando. Entonces uno dice, ok, ¿quién está equilibrando a quién? Vean que en caso de resonancia, la fuerza elástica está cancelándose con la fuerza inercial. O sea, ninguno ayuda a la fuerza externa porque es perpendicular. El único que está ayudando a cancelar la fuerza externa es fuerza de amortiguamiento, porque está en la misma dirección. De aquí, por ende es que vimos el gráfico anterior, vimos gráficos del FAT, ¿verdad? Que en caso de resonancia, la amplitud es determinada únicamente por el casi. Es por ello, porque en caso de resonancia, la única fuerza que está resistiendo a la fuerza externa es la fuerza del amortiguamiento. La fuerza elástica o la fuerza inercial están ahí jugándose entre ellos, balanceándose entre ellos y no hacen nada absolutamente, porque entró en resonancia. ¿De acuerdo? Pero si fuera otros casos generales, ¿verdad? Por ejemplo, si la fuerza externa, la frecuencia sea esos dos casos primero, ¿verdad? Esto es con omega de la fuerza externa mayor a omega n. Eso es con omega, perdón, menor, ¿verdad? Menor para que fuera. Ese es con omega de la fuerza externa mucho menor a omega n. Tiende a 0, ¿verdad? Si ven el gráfico del FAT, es eso, ¿verdad? Cuando yo tengo la frecuencia, pues son frecuencias que tiende a 0, ¿verdad? Tiende a 0. Vamos a ver. El ángulo tiende a ser 0, ¿verdad? O menor que 90 grados. ¿Qué pasa? Entonces aquí sí, cambio el ángulo que hay entre P y Fs, ¿verdad? Cuando es menor que 90 grados es como así, ¿verdad? Ya se cambia. Y la fuerza externa entonces tiende a ser resistida
bastante por la fuerza elástica, y si ángulo de fase tiende a cero, que es el caso estático, de toda la fuerza externa es resistida por la fuerza elástica, ¿verdad? Por el contrario, si ángulo de fase tiende a 180 o que es mayor a 90, o sea, estoy en este lado, estoy de este lado, ¿verdad? Más de 1, ángulo de fase es mayor que 90 o tiende a 180. Lo que quiere decir es que de esta fuerza, esta relación entre P, fuerza externa, y la fuerza elástica, se hable más de 90 grados. Entonces, la fuerza externa tiende a ser resistida más por la fuerza inercial, y que si es el caso, ¿verdad? Si sea el mejor caso, cuando phi, el ángulo de fase tiende a 180, casi toda la fuerza externa es resistida por la fuerza inercial. Y uno dice, esto es ganancia, porque comúnmente la fuerza, uno diseña las obras, ¿verdad? Para que resista la fuerza externa, ¿con qué? Con la fuerza elástica, como están viendo en sólidos. Esa es fuerza elástica, fuerza interna del material. Pero como las fuerzas que están sometidas, las estructuras civiles, muchos son sismos, viento, y muchas cargas vehiculares son cargas dinámicas. Si la frecuencia que tiene esas cargas sean mucho mayores a la frecuencia natural, yo puedo lograr este caso, ¿verdad? Y hago que esa fuerza dinámica sea resistida más por la fuerza inercial, que es masa por aceleración, que por la fuerza elástica, y eso es ganancia. ¿Por qué? Porque si tengo menos demanda de fuerza elástica, tengo menos probabilidad de falla, ¿verdad? El material es menos exigido, menos solicitado, menos esfuerzo siente, y eso hace que su vida útil sea más largo, ¿verdad? Entonces, de hecho, este concepto de que cuando las vibraciones armónicas sean mucho mayores su frecuencia que la frecuencia natural, para que ese ángulo de fase tiende a 180, puedo lograr que el sistema se aísle, entre comillas, de esa fuerza externa, justamente aprovechando ese concepto, que esa fuerza externa es de hecho resistida por la fuerza inercial, que es una fuerza dinámica, ¿verdad? Y no ocupo tanto de la fuerza elástica. ¿Ok? Entonces, esto es un poco la explicación ya al final, ¿verdad? De qué es todo esto, qué es ese ángulo de fase y cómo se utiliza y se relaciona con las fuerzas dinámicas que están actuando en el sistema, y cuál es su efecto y cómo se puede aprovechar, ¿verdad? Para más adelante llegar a la parte de sismos y de vibraciones de base y transmisión de fuerzas, y cómo vamos a aprender cómo se puede entonces aislar un sistema de vibraciones sinusoidales o evitar que transmita vibraciones a la base, ¿verdad? Entonces ya hoy no me da tiempo, entonces el lunes veamos ese problema 5, ¿verdad? De ejemplo, y continuamos, ¿verdad? Ya que queda 8 lecciones, ¿verdad? No queda mucho en este curso. Entonces, no sé si hay preguntas, comentarios, dudas. Randall, sí, por favor. Profe, a mí me gustaría preguntarle algo del proyecto, pero ya al final. Ok. Entonces, no sé si hay alguien más con dudas sobre la materia. Si no, entonces, muchas gracias por su tiempo y atención, y nos vemos el lunes, ¿verdad? Entonces, que les vaya bien con el examen y el lunes con la tarea, ¿verdad? Ok. Entonces, nos vemos el lunes. Muchas gracias. Hasta luego, gracias.